siempre hago lo mismo. Esta vez no me avisaron, ¿eh? Bueno, a ver, estamos todos desatentos. Por definición, me dicen acá. Bueno, a ver. Por definición, ¿cómo sería? Dado epsilon mayor que 0, tengo que encontrar un delta mayor que 0, tal que si la distancia entre xy y el 0, 0 es menor que delta, pero mayor que 0, entonces la distancia entre lo que vale mi función, esto es un número real, ¿no? Y el límite debería ser menor que epsilon. A ver qué me pusieron por acá. Si te aproximas por igual a 0, ¿no te da 0? Sí, pero eso no me alcanza para justificar que este límite es 0, ¿eh? Ojo. La primera no es pregunta. Sí, Agustín, lo que no sé si sirve, ¿vos decís para qué? ¿Para lo de continuidad? Esperen, porque estamos... Ah, ok. Sigo entonces. Sí, acá en realidad este límite va a dar siempre 0, porque tiene límite. Entonces, por cualquier curva que tomen, que pase por el origen, siempre les va a quedar 0 el límite. Pero bueno, para aprovechar, para ver si más o menos entendieron la idea del otro día, yo quisiera probar esto por definición. O sea, lo quiero probar. Bueno, acuérdense que esto que está acá, podemos tomar la norma 2, que es la habitual, digamos, que es la más... Y acuérdense que esto es lo mismo que pedir esto, ¿no? Si me quedo con la norma 2. ¿Vamos bien? Bueno, ¿qué tengo que hacer? Me dan el epsilon y tengo que ver cuál es el delta, ¿no? Exactamente. Bueno, bien, Nicolás. Muy bien, Nicolás. Entonces, ¿qué hago? Trabajo con esto. Y a ver si por lo menos Nicolás parece que me hizo caso el otro día. Fíjense, en el denominador, bueno, no me aparecen cuadrados, me aparecen a la cuarta, que habíamos charlado el otro día. Que cuando estoy cerca del 0, porque x sí está cerca del 0, cuanto más grande sea la potencia, más chiquito se hace, ¿no? El denominador. Quiere decir que si yo quisiera acotar acá abajo, tendría que poner cosas más chiquitas, ¿no? O sea, nunca me va a servir que ponga acá abajo x2 e y2, porque x al cuadrado, o sea, perdón, discúlpeme. Como estoy cerca del origen, cuanto más grande sea la potencia, más chiquito es. Entonces esto no lo voy a poder acotar por x cuadrado y por y cuadrado. ¿Se acuerdan de eso, no? Porque cerca del origen, x al cuadrado no es más chico que x a la cuarta, al revés, x al cuadrado es más grande. Entonces, a ver, lo que hicimos el otro día, una es quedarme con un delta auxiliar, que es más difícil eso. Pero otra, a ver si se acuerdan, bueno, vamos a poner este afuera, perdónenme, me conviene más, ¿no? Otra sería, antes de acotar, con esa acotación de la norma que siempre es útil, bueno, tratar de sacarme de encima el denominador, o sea, tratar de acotar acá para poder simplificar. Bueno, a ver, o sea, primero voy a tratar de hacer más simple el denominador. Acá que tengo que poner algo que sea más chiquito que esto, algo que sea más chico, de manera tal que esta división sea más grande que esta división. ¿Están todos de acuerdo con eso, no? Acá abajo va algo más chico que x4 más y4. Bueno, ¿qué opciones tendrían ustedes para poner? A ver, ¿qué se les puede ocurrir poner acá abajo? Y4. Acá Félix me dice o x4. Está bien.
vamos a ver que x4 no me va a servir. Entonces, si yo pusiera x4, esto estaría bien, porque x4 es más chico que x a la cuarta más y a la cuarta. Porque acá estoy agregando, ¿no? Quiere decir que esta división es más grande que esta división. Pero ¿cuál es el problema? Si yo simplifico, me va a quedar un x abajo, ¿no es cierto? Claro, ¿se entiende la idea? O sea que esta, digamos, no serviría para acotación. Entonces, vamos a dejar esta, supónganse que esta no la ponemos, pero sí podemos poner esta, que sería usar que y a la cuarta es menor o igual que x a la cuarta más y a la 4. Quiere decir que esta, perdón, esto hagamos de cuenta que no está. Empiezo de nuevo acá, ¿no? O sea, la del medio no la pongo. No la pongo porque no me sirve. Entonces, supónganse que esto no lo tengo, pero lo quiero dejar escrito para que se acuerden. Bueno, ¿qué hago? Arriba dejo todo igual. Y abajo, efectivamente, como estoy dividiendo, tengo que poner un denominador más chico. Bueno, algo más chiquito que lo que yo tengo sería, por ejemplo, poner y a la cuarta. Entonces esta fracción se me hace más grande que esta fracción, porque estoy dividiendo por algo más chico. Pero ahora esto va a funcionar. ¿Por qué? Bueno, y a la cuarta y módulo de y a la cuarta es la misma cosa, ¿no es cierto? Porque tengo potencias pares. Y entonces esto que me queda finalmente arriba, me queda x al cubo. Y ahora, x al cubo, fíjense que x sería la primera componente del vector xy. Quiere decir que el módulo de esta componente siempre es menor o igual que la norma del vector xy. Acá puedo usar esa acotación que nos sirve, por supuesto al cubo. ¿Vamos bien? Entonces cuando llego acá, ahí, como más les guste a ustedes, pueden poner menor que delta, como siempre, ¿no? El que le gusta, cuando llega acá, yo ya llegué a esta parte, ¿ven? Yo ya llegué a la norma de xy. Entonces, el que le gusta más o que lo entiende más de esta manera, dice, bueno, a esto le pido que sea menor que delta, y a esto le pido que sea menor que epsilon, o lo tomo directamente como epsilon. Entonces delta sería la raíz cúbica de epsilon. El que no quiere hacer esto, cuando llega acá, dice, bueno, yo a esto le quiero pedir que sea menor que epsilon, y entonces digo, si yo quiero que esto sea menor que epsilon, quiere decir que a la norma de xy podría pedirle que sea menor que la raíz cúbica de epsilon, ¿no es cierto? Yo se los hago de las dos maneras, de acuerdo a cómo están acostumbrados a calcular límites, es lo mismo. Entonces, al que le gusta poner delta y después despejar el epsilon, bien. El que no hace falta poner el delta, el que dice, bueno, cuando llegué acá, pido que sea menor que epsilon. Y entonces despejo esto. Y entonces, para que esto sea cierto, una manera sería pedir que esto sea menor que raíz cúbica de epsilon, y entonces ahora esto es lo que voy a tomar como delta. ¿Hasta acá se entendió, chicos? ¿Sí? ¿Vamos bien? Bueno, entonces ojo con los límites. Ok, ojo cuando acotan. Se podría, bueno, vamos a hacer una cosa, vamos a dejar este ejercicio y después vamos a hacer otro. Esperen, ¿cuál era el que tenía que hacer hoy? Que arreglé con... Después vamos a probar otro límite, pero en vez de por definición, vamos a usar sándwich, ¿ok? Marilí, ¿te puedo hacer una pregunta? Decime. En el ejercicio 7, ¿viste que vos usaste lo de y igual a x? Sí, No para este ejemplo, pero para algún otro, se puede usar tipo no me acuerdo cómo se llaman, pero como si fueran los límites los literales. iterados, Los iterados, ¿se puede usar eso y tipo sí, con ver que dan distinto ya decís que no es continuo? exacto, sí, sí. Entonces, Inclusive,
Si vos tomás un iterado y el iterado te da 24, bueno, como no es 1, también puede decir que no es continuo. Ah, ok. En este caso, ¿no? Pero ¿Se entonces, entiende? es como antes que tipo no podemos probar que es continuo, pero sí que tipo no es continuo. Claro, lo que en realidad es más fácil probar que no es continua que probar que es continua, porque probar que es continua es probar un límite. Ah, ok, En cambio, perfecto. probar que no es continua es o bien probar que no tiene límite, o bien probar que hay algún camino, que si tuviera límite, hay algún camino que no me da 1 y ya está. Entonces también sería. Por supuesto, siempre es más Perfecto. fácil probar, se entiende, ¿no? Que no es Sí, continua, o sea, sí. que no hay límite que lo haya, ¿no? Pero no siempre pasa. Listo, gracias. De nada. Vamos a hacer el 9A. A ver, ¿qué es el 9A? ¿Qué dice el 9A? Bueno, el 9A lo que me dicen es que tengo que estudiar la continuidad de una cierta función, pero en todo su dominio. O sea, no en un punto como hicimos recién, que era el 0, 0, en todo el dominio. ¿Ok? Entonces, ¿por qué vamos a hacerles este? Porque el dominio de esta función está partida, pero no está, digamos, partido por un solo punto, sino que está partido por toda una recta. ¿Qué quiere decir esto? Fíjense que en la función anterior, el 7D, para todo R2 la función vale esto. Y para el 0, 0, bueno, para todo R2 menos el origen, para el 0, 0 la función vale 1. O sea, hay un solo punto que no se ajusta a esta fórmula. Ahora, en el 9A hay muchos puntos que no se ajusta a esta fórmula. ¿Por qué? Porque I igual a 0 es toda una recta de puntos. Entonces, si uno mira esto y me piden analizar la continuidad en el dominio es todo R2, porque acá XY puede ser cualquier cosa, pero le pido que la segunda componente no sea 0. Acá, como estoy incorporando la segunda componente igual a 0, el dominio de esta función serían todos los pares ordenados, ¿no? Entonces, una de las cosas que uno puede hacer es hacer un pequeño gráfico de cómo está partido este dominio, o sea, cómo está partido R2. Bueno, acá me dicen, si yo estoy en la recta I igual a 0, o sea, en los puntos de R2, donde la segunda componente vale 0, que eso sería el eje X, ¿no? En este eje, la función vale 0. Y fuera de este eje, la función vale xy más 1 sobre y por x cuadrado, ¿no es cierto? Eso es lo que me dicen acá. Entonces a mí me dicen, investiga o fíjate la continuidad en todo el dominio. Eso quiere decir que yo tendría que ver si la f es continua en cada punto de R2. Entonces, bueno, lo que vamos a tratar de hacer es buscar algunas funciones que yo sé que son continuas y el álgebra de funciones continuas. Por ejemplo, la suma de continuas es continua, el producto de continuas es continua. ¿Ok? Muy parecido a lo que hacemos en análisis 1. Entonces, si uno mira esta función que está acá, esto es una función polinómica, ¿no? Que es súper recontra continua. Esta es una función polinómica y esta es una función polinómica. Quiere decir que esto es continuo, esto es continuo, esto es continuo, salvo en los puntos donde se anula el denominador. ¿Se entiende? Entonces, ¿cómo separamos el ejercicio? En dos partes. Primero tomemos un punto P por acá. ¿Qué quiere decir por acá? Que no esté en el eje X. Si yo tomo un punto P que no está en el eje X, la función vale siempre esto. Además, este P por no estar en el eje X, y no es 0.
Entonces, elijo un P donde la segunda componente no sea 0. Y entonces, cualquiera, cualquier P que no esté acá. ¿Por qué puedo decir que F es continua en P? F es continua en P porque xy más 1 es continua. ¿Por qué? Porque es función polinómica. X cuadrado es una función continua. ¿Por qué? Porque es una función polinómica. Y es una función continua. ¿Por qué? Ay, está mal esto que estoy poniendo, ¿no? No es esta f, ¿no? Estoy poniendo función polinómica. Función polinómica. Función polinómica. ¿Ok? Y además, en P no se anula el denominador. Entonces, mi f va a ser continua en el punto P. ¿Y acá qué es lo que voy a usar? Bueno, producto y cociente de continuas. Y así lo justifico. Antes de seguir, dígame si esto se entiende lo que estoy haciendo. ¿Sí? O sea, puedo justificar entonces que esta función que me dieron a mí es continua en todo R2, por ahora, sin el eje X. ¿Se entendió cómo se puede justificar esto? ¿Sí? Bueno, hasta acá vamos bien. ¿Qué puntos me faltaría ver la continuidad? Que son un poquito más complicados. Bueno, ahora tendría que tomar puntos sobre el eje X, o sea, puntos donde la segunda componente vale 0. Entonces ahora voy a tomar un punto Q, que justo la segunda componente valga 0. Entonces digo, ahora me quedo con Q de la forma. Bueno, ¿cómo son los puntos del eje X? X0 vale cualquier cosa, pero la segunda componente tiene que valer 0, ¿no? O sea que son de la forma X0, 0. ¿Vamos bien? Bueno, f de X0, 0, o sea, f de Q, bueno, miro, ¿no? Vale 0 la función acá. Porque como estoy en el eje X, la función vale 0. Entonces, ¿ahora qué tendría que ver? Para ver si la función es continua. Bueno, tendría que ver si, fíjense que si yo me quedo en un entorno de este punto, bueno, acá en este eje no pasa nada porque todo vale 0, pero por acá la función es esto. Entonces, ¿qué tendría que ver? Bueno, ¿cuál es el límite cuando X tiende al punto Q de esto, ¿no? De esta parte, de esta rama, digamos. ¿Eso se entiende? O sea, ¿estamos de acuerdo? Tengo que ver, tengo que analizar O este sea, límite. sería lo mismo que el ejercicio que hicimos antes, solo que en la X no toma un valor, sino que es un punto genérico. Ya tenemos Exactamente. que ver que para el punto genérico siempre el límite es ese, no importa el valor de X. Claro, tendría que ver que siempre el límite es 0. ¿Ok? Entonces, bueno, ¿qué tendría que ver? El límite. Bueno, a ver, ojo con esto, ¿eh? ¿A qué punto me estoy acercando yo? Al punto X0, 0. ¿Ok? Yo quiero tomar límite cuando
XY tiende al punto Q. ¿De qué función? Y bueno, de esta, porque acá abajo vale 0 en este eje. El problema es en este entorno. Entonces, tengo XY más 1 por X cuadrado sobre Y, ¿no es cierto? Entonces tendría que ver qué le pasa a la función esta cuando, bueno, me acerco a este punto Q. Bueno, veamos. ¿A qué tiende el denominador? Y a 0, ¿no? ¿Y el numerador? ¿Quién me lo dice? A ver. Claro, a x0 al cuadrado. ¿Qué contesto entonces? A ver. ¿Qué pasó? Digamos, yo tiendo a este punto. Bueno, si tiendo a este punto, el numerador tiende a x0 cuadrado y el denominador tiende a 0. A ver qué me están contestando. ¿Infinito? Claro, ojo, tengo que hacer dos casos. Tengo que hacer dos casos. Esto quiere decir que tengo que separar. En algún momento me tengo que dar cuenta que acá tengo que separar el caso de que x0 valga 0, o sea que estoy en el origen, o si estoy fuera del origen. Entonces, primer caso, vamos a empezar con el más fácil, que sería, esto da infinito siempre y cuando x0 no sea el 0. Bueno, como este límite me da infinito, la f no puede ser continua en este punto Q, cuando este x0 no es 0. Por lo tanto, ya puedo contestar que f no es continua en Q, o sea, en todo el eje X, pero salvo el 0, 0, que todavía no lo sé. Bueno, me quedó este acá abajo. ¿Se entiende hasta acá? Entonces, en cualquier punto del eje X que no sea el 0, 0, seguro que no es continua. ¿Y ahora qué tengo que hacer? Aparte, tengo que hacer el caso 0, 0. Entonces, tomo, vamos a llamarlo punto Z, al 0, 0, que es el único punto que me falta analizar la continuidad. ¿No? Bueno, como siempre, f de 0, 0 es 0, porque lo tengo acá. Y entonces ahora, ¿qué tendría que ver? Digamos, si el límite, cuando xy tiende al origen de mi función, es f de 0, 0. Esta es mi pregunta. Bueno, entonces acá Agustín me está diciendo que posiblemente esto no tenga límite, o por lo menos, si lo tuviese, ese límite no puede ser 0. A ver, Agustín me está dando un camino posible y me dice, a ver, bueno, toma este camino, ¿no? Él me dice que tome y igual a x cuadrado. ¿Ok? Entonces tomo este camino. Y entonces evalúo mi función en los puntos de la forma xy, o sea, x cuadrado. Bueno, si yo reemplazo acá esta función en estos valores, me va a quedar x al cubo más 1 por x al cuadrado sobre x al cuadrado. ¿Ok? Por supuesto, cuando x es distinto de 0. En 0 no me interesa porque después tomo límite, ¿no? En 0 está siempre partida la función. Bueno, pero esta función, ¿qué función sería? X al cubo más 1, ¿no? Entonces, si yo me quiero acercar al origen con esta función,
y por este camino tendría que hacer tender x a 0, ¿no? O sea, tendría que calcular el límite cuando x tiende a 0. Estamos de acuerdo que cuando x se acerca a 0, este punto se acerca al 0, 0, que es el origen, ¿no? De esta función que está acá. Pero este límite, ¿cuánto da? 1, que es distinto de 0, que sería f de 0, 0. Entonces, ¿acá qué puedo concluir? Otra vez, yo no sé si la función original, yo no sé si esta función tiene límite en el origen, en 0, 0. Lo único que sé es que si tuviera límite, ese límite debería valer 1, que es lo que me dio en este camino. Entonces, ojo con eso, ¿no? Entonces, si existiera el límite cuando xy tiende al origen de la f original, entonces este límite debería ser, o debería valer en realidad, si quiero hablar con propiedad, 1, que no es f de 0, 0. Por lo tanto, con esto ya puedo afirmar que f no es continua, tampoco en el origen. Y ahí tengo analizada la continuidad de la función f en todo punto del dominio. ¿Se entendió el ejercicio? Vamos a repasar un poquito. Entonces, tengo R2. R2 está partido en los que están en este eje, que la función vale siempre 0, y los que están fuera, que la función vale esto. En todos los puntos que no estén en el eje, la función es continua. ¿Por qué? Porque es producto y cociente de funciones continuas, donde el denominador además no se anula, que serían todos los puntos P. Analizo estos por separado. Entonces, me quedo en el eje X. Me quedo en los puntos de esta forma. Analizo el límite. Y acá, bueno, cuando llegan acá, se tienen que dar cuenta solo que tienen que hacer dos casos, ¿no? Entonces, no es el 0, el límite me da infinito, y por tanto la función no es continua. Y cuando x0 es 0, que sería estar justo en el origen, lo hago aparte, que en este caso tampoco me dio continua. ¿Se entendió, chicos, este ejercicio? ¿Sí? ¿Vamos bien? ¿Hasta acá? ¿Hola? ¿Hola? Sí, decime. ¿No debería ser que ese límite debería valer 0 Bueno, al final? debería valer 0 si fuera continua, pero justamente, No, claro, como pero yo no dice, sé, este límite debería valer 1. ¿Y no debería ser este límite debería valer 0? no, porque fíjate, mira una cosa, yo tomé un camino, en este camino el límite me dio 1. Entonces, si la función tuviera límite, entonces por cualquier otro camino también me debería dar 1. Vamos de nuevo, si una función tiene límite, y vale, qué sé yo, L, ese límite, quiere decir que por cualquier camino el límite tiene que ser L. Entonces digo, si yo tomé un camino y el límite por ese camino me dio 1, si esta función tuviera límite, bueno, debería valer 1 ese límite, porque si por un camino me dio 1, por cualquier otro camino me tiene que dar lo mismo. ¿Se entiende la idea o no? A ver, Nicolás, si se entendió. No, Bueno, sí, no sé si lo sí, lo entendí. Como que ¿Sí? Ok. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, este límite debería valer 1 porque en el camino que yo tomé, en el camino tomado,
El límite me dio 1. Sí, profe, yo lo que decía era que para que había entendido que este límite debería valer 0 para que la función en el 0, 0 sea continua. Eso había entendido yo. Pero bueno, Sí, claro, está bien. sí, Claro, sí. el límite debería valer 0. El límite, pero el límite tiene que pasar de dos cosas. Primero tiene que existir. Y segundo Claro, debería valer 0. Ahora, fíjate que yo con este camino que tomé antes, yo con este camino no estoy probando que esta función no tiene o no límite. La verdad que no sé si esta función tiene límite. Lo que uno está diciendo acá es que si lo tuviera el límite, ese límite, si por este camino me dio 1, bueno, por cualquier otro camino también me debería dar 1. Si existiera el límite. sí, se entendió. ¿Seguro entonces? Sí, sí, sí. Bueno, perfecto entonces. Bueno, y entonces vamos a hacer uno más, que es el ejercicio 11, parte A, que me dan una función también partida, pero con una ventaja, está solamente partida en un punto nada más, pero acá aparece un n natural. Esto, si xy es distinto de 0, y 0 si xy es el origen. Me piden hallar los n para que f sea continua en el origen. Hallar los n naturales tal que f sea continua en 0, 0. ¿Vamos bien? Bueno, fíjense que para que sea continua en 0, 0, yo debería probar que este límite, cuando x y tiende a 0, me debe dar 0, ¿no? Que es f de 0, 0. O sea, yo tendría que ver para qué n el límite cuando xy tiende a 0, 0 de mi función es 0, que no es otra cosa que f de 0, 0. ¿Ok? Entonces, este ejercicio yo se lo quiero hacer de otra manera, que no es por definición de límite, sino por el teorema del sándwich, o la propiedad del sándwich. ¿Por qué la puedo usar ahora la propiedad del sándwich? Bueno, porque hay algunas funciones que ustedes ya saben que son continuas, ¿no? Ahora, ¿qué es usar el teorema del sándwich? Bueno, si yo quiero probar que esta función tiene límite 0, sería lo mismo que probar que esta función la puedo ensanguchar, digamos, o qué sé yo, hacer un sándwich con una función a la izquierda que tiende a 0 y una función a la derecha que tiende a 0. Pero acá hay algo que es conveniente que se acuerden, y que es lo siguiente. Esto vale para análisis 1, 2 o lo que fuera, ¿eh? El límite cuando x tiende a x0, vector, o sea, acá podemos trabajar en cualquier campo. Este límite vale L si y solo si este límite tiene que ser 0. O sea, probar que este límite, que esta función tiende a L, es totalmente equivalente a probar que esta función menos L, que es una nueva función, tiende a 0. Y esto es totalmente equivalente, esto es lo importante, a probar que el módulo de esta función tiende a 0.
Es una propiedad importante que vale la pena que se acuerden. ¿Ok? Entonces, cuando yo hago sándwich, entonces en vez de trabajar con la F, voy a trabajar con la F menos L. Y en vez de trabajar con la F menos L, voy a trabajar con el módulo de la F menos L. ¿Vamos bien? Y esto tiene una ventaja enorme por lo siguiente. ¿Qué sería L en mi caso? Sería el 0, ¿no es cierto? Ok. Entonces, a la larga, lo que yo quiero probar, o sea, esto que está acá, sería probar que el límite cuando x vector tiende al 0, vector, bueno, pero acá en vez de tener f, voy a tomar módulo de f. El límite es 0. Yo quiero probar esto. Ahora, usar sándwich acá es lo mismo que hacemos siempre. No tengo que tratar de que mi función, que ahora es esta, la ponga entre medio de dos funciones que tiendan a 0. ¿Cuál es la ventaja de tomar el módulo? Bueno, que la función que está a la izquierda, o sea, la cota inferior de esta función, siempre la puedo tomar como la función nula. ¿Eso se entiende, chicos, o no? ¿Vamos bien hasta acá? ¿Sí? Bueno, entonces, como cota inferior, al tener módulo acá, bueno, tengo la función nula. La función nula es siempre menor o igual que esto. Entonces mi problema es acotar mi función por una más grande, y la más grande necesito que tienda a 0. Entonces sería otra manera de probar un límite usando la propiedad del sándwich, que es muy útil. Bueno, entonces hagamos la cuenta. ¿Quién es mi f de xy? Bueno, es esto, ¿no? Sería x por y a la n sobre la raíz cuadrada, y acá creo que era x cuadrado más y cuadrado a más x4, creo, ¿no? ¿Vamos bien? Sí. Entonces voy a tratar de acotar esta función por otra más grande y que la más grande también tienda a 0. Si le sacás x4, claro, exactamente. Entonces, bueno, veo que están aprendiendo, ¿eh? Bien, bien, bien. Así no se lío en el parcial, ¿eh? Primero, ¿qué hago? Utilizo propiedades de módulo. Esto, ¿cómo me conviene ponerlo? Como módulo de x por módulo de y, como lo tengo todo la n, reparto el n. Abajo saco las barras de módulo. Módulo de x y módulo de y lo puedo acotar con la norma del vector xy. La norma del vector xy la tengo acá abajo, pero me fastidia este x4. Y entonces acá me dicen, ¿puedo acotar? Sí. Entonces lo justifico acá arriba. Yo quisiera sacarme de encima este x4. ¿Y lo puedo hacer? Sí. ¿Por qué? Porque este número, o si lo quieren, el número que yo voy a poner ahora, que se llama x cuadrado más y cuadrado, es más chico que el que yo tengo, que es x cuadrado más y cuadrado más x4. Y bueno, si yo tomo raíz también se sigue conservando, porque estamos todos del lado positivo. Entonces, si yo justifico esto acá arriba, quiere decir que si yo dejo el mismo numerador, el numerador lo dejo igual,
pero el denominador lo voy a acotar por algo más chiquito, para que esta cuenta, eso tenganlo bien en cuenta, ¿no? Acoto un denominador, pongo algo más chico, para que toda esta cuenta me quede más grande que esta. ¿Y qué puedo poner algo más chiquito del que yo tenía? Y pongo este. Muy bien. Bueno, ahora esto tiene una ventaja. ¿Por qué? Veamos. Para escribir menos vamos a llamar vector B al vector cuyas componentes vale X e Y. Acá tengo el módulo de la primera componente. Ya habíamos probado el otro día. O no sé si, no me acuerdo si lo hicieron con Estela cuando no le pude dar clase, que el módulo de esta primera componente siempre es menor o igual que la norma de B. O sea, esto va a ser menor o igual que la norma de B a la N. Cualquier norma me sirve acá. Yo voy a usar la norma 2, pero cualquiera serviría. Si quieren podemos poner así, norma 2, para que se entienda. O sea, voy a trabajar con el teorema de Pitágoras, con esta norma, ¿no? Esto es lo mismo, este es el módulo de la segunda componente. Quiere decir que esto lo puedo acotar por la norma 2 del vector B elevado a la N. Y lo que está abajo es la norma 2 de este vector. Esto que está abajo es directamente la norma 2 del vector. ¿Vamos bien hasta acá? Bueno, entonces puedo simplificar. Acá me queda esto a la 2n dividido esto, y si yo no me equivoco, esto va a quedar la norma de B elevado a la 2n menos 1, ¿no es cierto? ¿Vamos bien? Bueno, entonces vamos a ver qué puedo decir con esto. Primero vamos a volver a escribir de dónde salí y a dónde llegué. Para que les quede bien. Salgo de acá. Esta es la función nula, no es el número 0, es la función 0. Acá tengo mi función en módulo. Bueno, ¿qué era la norma de B? La norma de B es la raíz cuadrada de x cuadrado, o la norma 2, digamos, ¿no? Y esto lo tengo elevado a la 2n menos 1. ¿Vamos bien? Bueno, la acotación que yo hice está bien hecha. Entonces ahora uno puede decir, bueno, voy a trabajar con esta función y voy a ver para qué n esta función tiende a 0. Les quiero decir algo. Bueno, no digo nada. Vamos a ver para qué n esta función tiende a 0. O sea, tomo el límite cuando xy tiende a 0, 0 de esta función. Lo podemos dejar así, o si les gusta más, podríamos ponerlo así. Esto sería x cuadrado más y cuadrado a la 1 medio. Y 1 medio multiplicado por 2n menos 1, si yo no me equivoco, me queda n menos 1 medio. ¿Están todos de acuerdo con esto? ¿Sí? O lo dejan así que yo, como usted quiera. Bueno, y entonces ahora fíjense lo siguiente, esto tiende a 0. Entonces, si este exponente, bueno, esto tiende a 0 porque esto es una función hiper recontra continua. ¿Por qué? Porque es una función polinómica. O sea, acá uso continuidad. Entonces, esta tiende a 0. Quiere decir que para que todo esto tienda a 0, ¿qué necesito pedirle a este exponente? Que sea como. O sea, si yo quisiera que esto tienda a 0, le debería pedir a este exponente que está acá arriba, sea que exactamente, sea un número más grande que 0. Pedir que esto sea más grande que 0 es equivalente a pedir que n sea mayor que 1 medio. Pero esto vale siempre.
¿Por qué? Porque n es natural, ¿no? Quiere decir que efectivamente esta función que me quedó acá siempre tiene límite 0 para todo n. ¿Vale? Siempre, se entiende, ¿no? Porque n es natural. Bueno, entonces, si esta que me quedó de esta punta tiende a 0 y la que me quedó de la otra punta, que es la función nula, y bueno, la función nula también tiende a 0. Entonces, esta tiende a 0, esta tiende a 0, por lo tanto, mi función en módulo, o sea, la que me quedó adentro, tiende a 0. Y acá usamos esta propiedad que antes. Si el módulo de una función tiende a 0, es porque la función tiene que haber tendido a 0. Esas son las mismas propiedades que en análisis 1, ¿eh? Marily, una pregunta. ¿0 sobre 0 era indeterminación o no? Sí, ¿no? Sí, 0 sobre 0 es una indeterminación. Ok. Exactamente. ¿Se entendió el ejercicio, chicos? Sí, profe. Este es Entendí, eso, pero a ver. no me queda claro todavía la parte del 2n-1. Ay, bueno, pensá lo siguiente. Pensalo como No, no, análisis no. 1. En Ah, la parte de que tomaste la norma, como que hiciste la simplificación de notación, ahí. acá, bueno, esta acotación sí la entendés, ¿no? Porque es la acotación que siempre, bueno, es útil, ¿no? Ver que el módulo de cada componente de un vector, el módulo de cada componente de un vector, siempre se puede acotar con la norma del vector. Pues la norma 1, la Sí, norma 2 o la norma infinito. Quiere decir que módulo de x es menor o igual que norma del vector b. Por lo tanto, módulo de x a la n va a ser menor o igual que norma de b a la n. Lo sí. mismo hice con esta componente. El módulo de y, Sí, sí, ya entendí. ¿te acordás de esa? Sí, sí, sí. ¿Sí? Y bueno, entonces acoté esta, abajo tengo directamente la norma, acá tengo una igualdad. Este de abajo es igual a este y después acá me quedan la misma base y distintos exponentes. Sumo los exponentes, resto este y me queda este. ¿Se entendió, chicos? Sí, gracias. De nada. Bueno, antes que Luciano me mate, porque los tengo que mandar para la teórica, les quiero decir lo siguiente. ¿Qué hubiera pasado si yo hago la cuenta y me queda que esto es cierto para n mayor que 1, por ejemplo? O sea, para n mayor que 1, o sea, del 2 en adelante. ¿Ustedes qué hubieran dicho o qué hubieran hecho? Claro, el caso n igual 1 lo tengo que hacer aparte, exactamente, no van a dejar ahí y nada más, ¿no? Entonces ustedes contestan, bueno, f continua para n mayor que 1 y n igual a 1, bueno, ponen un 1 y analizan aparte. ¿Se entiende entonces esto? Ojo, ¿no? Bueno, acá vamos a terminarlo para que quede lindo, por lo tanto, f es continua en 0, 0 para todo n natural. Y lo último y chiquitito, les voy a dar una sugerencia, esto también es importante que se lo acuerden, para el 11B, 11 parte B. Bueno, en la práctica de análisis 1 había una desigualdad, yo no me acuerdo bien ahora cuál era la desigualdad, pero no importa. Pero en realidad creo que era esta, estaba en la práctica esa de los teoremas de valor medio, que ustedes la tendrán en el olvido, pero es bueno que la tengan presente. Creo que decía esto el ejercicio, no me acuerdo. ¿Con qué salía esta desigualdad? Con el teorema de valor medio o el teorema de Lagrange. ¿Ok?
o X más Y, no me acuerdo, bueno, lo mismo, me parece que decía esto, no me acuerdo bien. Pero me parece que ustedes, Lagrange, sí, ustedes creo que se acuerdan más o menos. Bueno, esta desigualdad tiene un caso particular que es esta. Si uno de estos dos números fuera el 0, entonces yo tengo esto. Eso quiere decir que, aparte de decir que el seno de X, el módulo, es menor o igual que el número 1, lo cual es cierto, esta acotación a veces es útil cerca del origen. Si estoy fuera del origen no tiene sentido, porque, por ejemplo, si yo estuviera con números X, que son más grandes que 32, decir que el módulo de seno de X es menor o igual que el número 32 no tiene sentido, porque en realidad, en vez de poner 32, me conviene poner el 1, ¿no? Pero cuando están cerca del origen, esta es una acotación un poco más linda que el seno sea menor o igual que 1. ¿Se entiende lo que digo o no? ¿Sí o no? Digo, está claro, ¿no? Entonces, cuando están cerca del origen, acuérdense de esta acotación que siempre es útil. Esta les va a servir como sugerencia para el 11 parte B, para que hagan el 11 parte B. Usen esta acotación que salía con el teorema de Lagrange. Bueno, esta salía en análisis 1. Bueno, ¿se entendió entonces, chicos? Miren que el jueves ya empezamos con la práctica 3, que es terrible, ¿eh? Que es la parte de derivación, va terrible porque quedó como, es larga. ¿Vamos bien entonces? Así que la práctica de continuidad la pueden terminar, porque lo único que tienen que hacer es calcular límites, ¿no? Para ver si una función es o no continua. Bueno, los dejo para que se pasen a la teórica, porque después... chau chicos, hasta el jueves. Si no, Luciano me reta. Chau, chau. Hasta el jueves, chicos. Estudien. Chau a todos.